Esta ponencia corre a cargo de Naira Belén Villar Bollos y Francisco Javier Estrada Rodríguez, técnico SIDE de la Asociación Industrial Canaria, ASINCA. Naira y Francisco, les cedemos la palabra. Buenos días a todos. Primeramente quería agradecer a la Dirección General de Industria y al Observatorio que nos hayan invitado a participar en esta jornada que creemos que es muy interesante, muy oportuna precisamente para fomentar todos estos proyectos de innovación de las empresas y esperamos que con esta presentación que nosotros vamos a hacer de los casos prácticos de industria conectada, pues se genere uno de los objetivos que nosotros teníamos con este proyecto. Y era precisamente mostrar proyectos más grandes y más pequeños de lo que es la transformación digital en las industrias y generar esta necesidad o que las empresas puedan ver que estos proyectos pues, son perfectamente accesibles, necesarios y pueden implantarse en las industrias sin necesidad de que sean grandes industrias, sino en cualquier pequeña industria. Voy a comenzar un poco haciendo un breve resumen de cuál era el sentido de este proyecto que se lanzó en el año 2019, el año pasado, y el objetivo principal era pues, fomentar precisamente la transformación digital y la utilización de las TICs en las pymes industriales. Este proyecto se orientó a las pymes industriales manufactureras canarias y a de los sectores del residuo. Subvencionado por la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, y con ello pues, se prestó un servicio de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica por parte de proveedores especializados para que se pudieran implantar soluciones de gestión, desarrollo de estrategias online y implantación de proyectos de transformación digital relacionados con la industria conectada. No fueron grandes proyectos, eran proyectos que tenían un coste entre 5.000 y 20.000 euros, un poco precisamente pues para que fueran proyectos que las empresas percibieran como accesibles y que se podían implantar. Fomentar precisamente este efecto demostrador que era lo que se pretendía con este proyecto. Los proyectos se intentó que estuvieran centrados en las tecnologías 4.0 para que fueran innovadores, que hubiera una amplia tipología, no intentar que se vieran todas las diferentes tipologías de proyectos, desde RP hasta visión artificial como ciberseguridad. Y otro objetivo que también se pretendía era también fomentar la implantación en sectores más tradicionales, con una tecnificación y una implantación de las TIC mucho más pequeña. A continuación vamos a ir presentando cada uno de los 11 proyectos que se realizaron dentro de este proyecto. Comenzamos con el proyecto Adopción de Soluciones Integrales en Ciberseguridad. Este proyecto fue acometido por la empresa Aperitivos Snack y el proveedor que lo llevó a cabo fue Gemet Soluciones. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Pues este proyecto era acometer un cambio del modelo de ciberseguridad que actualmente estaban teniendo en la empresa. Aplicaban medidas de ciberseguridad de una forma mucho más reactiva y centrada en los aspectos más comunes. Pero ellos se dieron cuenta que era importante acometer la ciberseguridad teniendo en cuenta todos los factores que podían influir. Tanto es el tema de las infraestructuras, como en el tema del software, como en el tema del factor humano. Entonces, este proyecto se comenzó haciendo una auditoría de seguridad en la cual pues, se detectaron las vulnerabilidades que existían en ese momento en temas de ciberseguridad. Después se hizo un análisis de costes, se implantaron las medidas propuestas en la auditoría y se adoptó un modelo de monitorización de eventos que permitiera detectar en tiempo real pues, aquellos comportamientos anómalos o intentos de intrusión o aspectos que fueran peligrosos para la seguridad de los datos. Una vez implantadas todas las medidas, pues se certificó el estado de la consecución y que se habían eliminado las vulnerabilidades que existían previamente, y también se hizo una formación a todo el personal de la empresa, porque era uno de los puntos que se sabía que podía ser peligroso para la seguridad. ¿Qué beneficios se obtuvieron? Pues con este proyecto pues, se mejoró la cultura de la ciberseguridad. De esta
esta forma, pues todas las personas implicadas, especialmente aquellas que estaban con más riesgo para poder, para la ciberseguridad, pues estaban perfectamente formadas y aparte eran capaces de reconocer los riesgos. Se replantearon y se reforzaron protocolos de acceso a las instalaciones, se implantaron medidas correctoras propuestas en la auditoría en aquellos aspectos del hardware, ¿vale? Y el software, y también se implantó un sistema de monitorización para establecer estos mecanismos de alerta y de seguridad. En principio, pues esto fue un proyecto integral de ciberseguridad y además un poco se ha establecido una sistemática para que no solo sea una acción puntual, sino que se vaya mejorando y haciendo una mejora continua aquí en adelante. El siguiente proyecto que participó era el proyecto denominado Herramienta de Gestión de Presupuestos en la Nube y Conectividad con el Proceso Productivo. Este proyecto se realizó por Armario Garoé con el proveedor tecnológico Digital Designer. El objetivo de este proyecto era mejorar todo lo que era la forma de trabajo que actualmente se tenía en la empresa. Se desarrolló una herramienta que permitía facilitar la gestión integral de los presupuestos, que se realizaba actualmente de una forma mucho más puntual, ¿vale? Se hacía el presupuesto, se enviaba a la empresa lo validaba, lo volvía a enviar al cliente y así pues se hacía una serie de iteraciones que al final no eran muy productivas ni muy efectivas. Y de esta forma, pues ahora ya el cliente puede acceder a la herramienta y hacer su propio presupuesto en tiempo real. Y cubría también otra parte de las necesidades que se tenían y era precisamente poder conectar estos pedidos con las máquinas que actualmente tenían de corte. Estas máquinas se habían modernizado, tenían control numérico y de esta forma ahora ya una vez que se genera el presupuesto pues se pasa directamente. ¿Cuál fue el proceso de trabajo? Pues un análisis inicial de las necesidades y desarrollo de las especificaciones y después la puesta en funcionamiento de la propia herramienta. ¿Cuáles son los beneficios? Pues un poco como les estaba comentando, de esta forma se mejora, por un lado, todos los procesos iniciales de la empresa en el desarrollo del presupuesto. El cliente pues, está más satisfecho porque tiene un control sobre la valoración del pedido y lo puede ir modificando y ya cuando está satisfecho con el presupuesto que ha realizado, pues ya lo sabe en tiempo real. Y una mejora de la productividad de este proceso, como antes comentaba, pues estas iteraciones entre la generación del presupuesto y el validarlo, pues suponían una serie de horas de trabajo administrativo que ahora ya no se emplean. Y finalmente, pues también se ha logrado esta automatización del proceso de fabricación. Ahora ya, una vez que se genera el presupuesto y se valida, ya se generan automáticamente unos ficheros CSV, que son los que la máquina entiende para poder realizar el proceso de corte. Con lo cual, se ha unido la primera parte del proceso administrativo con la parte de producción. Aquí vemos en las fotos, podemos ver, por ejemplo, cómo es el proceso de ir montando todo lo que es el pedido que el cliente quiere. Y aquí en la otra foto pues vemos cómo se recibe en la máquina y ya automáticamente se realiza todo el despiece en todas las partes que conforman los módulos de armarios y de cocinas, que es a lo que se dedica la empresa. También pues, ha permitido aprovechar todas las ventajas que tenían las máquinas que generan etiquetas, lo cual facilita mucho después todo lo que es el proceso de montaje y el proceso de logística de ya el montaje de los muebles en el cliente. El siguiente proyecto que se llevó a cabo fue la implantación de un ERP basado en Odoo. Este proyecto lo realizó la empresa Carpintería Montesán y el proveedor fue Inventia Plus. Como un poco comenté al principio de la ponencia, en este proyecto se pretendía, por un lado, detectar proyectos más innovadores y, por otro lado, también fomentar en aquellas empresas que estaban con menos uso de las TIC, pues llevarles a este mundo de la implantación de las TIC. ¿Vale? Pues este es un caso en el que la empresa pues,
tenía una forma de trabajo y unos procesos muy estructurados, muy organizados, pero lo tenían utilizando diversas herramientas que no estaban conectadas entre sí. Entonces esto pues al final pues genera pues posibles errores, posible duplicación de datos y un trabajo administrativo que se podía evitar implantando una herramienta como es un RP. En este caso, pues el proceso de trabajo que se llevó fue analizar todos estos procesos que se estaban realizando en la empresa y cómo los realizaban y poder realizar los módulos adaptándolos a esta forma de trabajo que ya de sí era buena, pero necesitaba una herramienta que ayudara a la propia empresa a ser más eficiente. Los módulos que se desarrollaron fueron el de compras, reprovisionamiento, gestión de activos, CRM, facturación, recursos humanos y flujos de trabajo y proyectos. ¿Vale? De esta forma ahora, pues desde que se genera el primer presupuesto hasta que el proyecto se ejecuta y se lleva al cliente, todos estos datos se almacenan en el RP y permite incluso hacer un seguimiento mucho más eficiente de los clientes, de los proyectos y funcionar de una forma administrativa mucho más productiva. Aquí un poco están los beneficios que ya les estaba comentando y también otro beneficio adicional que van a obtener con este proyecto es precisamente pues haberse adelantado a una posible modernización también de la maquinaria y que este sistema puede también estar conectado, como en el caso anterior, con la maquinaria y también mejorar en lo que es toda la parte de automatización, implantación de TICs en el proceso productivo. El siguiente caso que vamos a presentar es la aplicación para la mejora comercial y la distribución de la empresa de quesos San Mateo. Aquí tenemos otra empresa también de un sector muy tradicional y en este proyecto un poco lo que pretendía era pues facilitar una mejora en lo que es todo el proceso de comercialización y distribución de los quesos cuando la empresa los llevaba a sus clientes. Hasta la fecha pues se hacía de una forma mucho más manual, utilizando papeles, albaranes y de esta forma pues lo que se lograba, el objetivo que se pretendía era eliminar todo este papel y este proceso que al final también pues demoraba mucho más todo lo que es la gestión administrativa de la empresa. El proyecto comenzó con una fase de análisis también para ver realmente qué era lo que era exactamente lo que se necesitaba desarrollar. Se continuó con el proceso de desarrollo y se puso en funcionamiento. ¿Qué obtuvieron con este proyecto? Pues ahora se dispone de información en tiempo real. Ahora, desde el momento en que un queso, unos productos, pues se entregan al cliente, pues ya automáticamente se sabe que se ha entregado, se hacen los pedidos también, el propio cliente puede hacer los pedidos al comercial y se transmiten a la empresa, con lo cual la información fluye ahora en tiempo real y no hay que estar pues realizando lo que se hacía hasta ahora, que era al final todos estos albaranes y todos estos pedidos, pues tener que estar mecanizándolos a mano. Y esto venía a suponer pues casi 6 horas de trabajo al día el personal de administración y esto con este proyecto pues se ha logrado eliminar. Ya pues el 95% de las ventas y el 90% de la facturación se realizan con esta aplicación y lo cual pues vuelve otra vez a repercutir en una mejora administrativa y también pues se tiene una mejora de lo que es la parte de producción, porque ahora ya se conoce con antelación los pedidos, se puede transmitir a producción y se puede organizar mucho mejor la producción. De igual forma que también ocurre con la parte de logística, porque también se puede preparar previamente y ya cuando el repartidor acude, pues ya tiene preparado el pedido y se evitan muchos tiempos perdidos que se tenían anteriormente. También este proyecto ha supuesto un beneficio en el control de la trazabilidad. De esta forma, ahora ya en tiempo real, pues la empresa es capaz de saber cada queso que han vendido, pues a quién se lo entregaron, cuándo se lo entregaron, de tal forma que si hay que hacer una búsqueda en un momento determinado, pues se puede hacer de una forma prácticamente inmediata.
Y esto es muy, muy, muy importante para el control de la trazabilidad. También este sistema ha mejorado muchísimo pues, la disminución de errores, porque como siempre manejar papel y manejar eh, cosas escritas, pues siempre pues, ocurren errores. Y como comentaba antes, también ha supuesto una mejora muy importante en el control del almacén, para evitar, por ejemplo, que productos con una fecha de caducidad más próxima, pues se gestionen adecuadamente, se sepa que están ahí y se puedan sacar para evitar que se pierdan. Finalmente, pues aquí tenemos el proyecto que desarrolló TIRMA con la empresa Enigma C, que era el sistema de respuesta contra incidentes de seguridad. En este proyecto, pues se centró en la implantación de un software muy específico llamado Enigma Box, que mejoraba el nivel de seguridad de la empresa. Ellos ya tenían un alto nivel de seguridad, pero eran conscientes que necesitaban subir un nivel precisamente para poder mejorar. Ellos lo suelen explicar de una forma muy, 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 muy fácil de entender y yo os la voy a transmitir. Y es que básicamente, o sea, tú puedes poner todos los medios, igual que en tu casa, para que no te entre un intruso. Pero es importante que si este intruso logra entrar, pues ser capaz de conocer lo que ha hecho, dónde ha estado, qué datos puede haber sustraído o dónde puede haber implantado elementos que luego puedan suponer un software malicioso o para la seguridad de la empresa. Entonces, este software pues, va orientado precisamente a poder detectar este tipo de intrusiones en tiempo real. El proceso de trabajo se inició con un análisis inicial y una auditoría de ciberseguridad. Luego se procedió a la implantación de la máquina virtual de Enigma Box, una definición de los indicadores de compromiso y una auditoría y validación de la herramienta. Vale, estos indicadores de compromiso son, cada vez que uno está dentro de los sistemas, pues se generan muchísimos logs. Entonces era muy importante, sobre todo para que la herramienta fuera lo más práctica posible, pues definir qué indicadores de compromiso eran los que se debían detectar precisamente para generar estas alertas y que no se generaran continuamente avisos a los técnicos de informática de la empresa, sino simplemente los importantes, los que realmente debían de conocer para poder asegurar que si hay una intrusión, pues se puede detectar. ¿Qué beneficios se obtuvieron? Pues lo que hablábamos, una centralización de los logs, una visibilidad de ataques en red y una rapidez de actuación. Este software pues, permitía que se generaran avisos que van a lo que es los móviles de los técnicos de la empresa y sus correos electrónicos y se les va avisando y así exacto cualquier comportamiento anómalo o cualquier log que se active que no sea previsible, pues ellos lo conocen en tiempo real. Después, por otro lado, también se generó una herramienta también que lo que hace es que les avisa también en tiempo real que cuando alguien, una empresa o algún hacker, pues genera algún tipo o registra algún tipo de dominio que pueda ser similar al de su empresa. Porque muchas veces estos dominios se generan para crear estos phishing, estos correos malintencionados, partiendo de que crean algunos muy similar a los de la empresa y cuando alguien los pueda recibir, pues pueda creer o hacerse pensar que es alguien que conoce y facilitarle datos que puedan generar pues, riesgos para la propia empresa. Bueno, ahora yo le voy a pasar la palabra a mi compañero Francisco Estrada de Asinca Tenerife, que es el técnico que ha llevado los siguientes proyectos para que él pueda explicarlos adecuadamente. Yo soy Francisco Estrada, soy técnico de la red CIDE, técnico del departamento en Tenerife de la Asociación Industrial de Canarias y voy a pasar un poco a detallar los siguientes 6 casos
que fueron financiados y apoyados por el proyecto de acciones demostrativas, Industria Conectada, el pasado año. Les recuerdo que este proyecto apoyaba tanto actuaciones relacionadas con la industria conectada como actuaciones relacionadas con la digitalización de todos los procesos que tengan la propia industria, no solo procesos de fabricación, sino también los procesos de comercialización. Bueno, pasando primero a la primera acción, una acción que llevó a cabo una compañía de transformados canarios de alimentación, CETECAL, una empresa de fabricación y envasado de cereales, y se trataba en el incremento de la productividad del negocio mediante la aplicación de técnicas de minería de datos. Básicamente lo que quería la empresa es pasar de un control manual del proceso a posteriori a un control inmediato y digital, sin necesidad de sensorizar todos los equipamientos y la maquinaria. Para ello, pues contactaron con la empresa Hexagon Technologies y ellos realizaron todo el proceso de implantación de la solución adaptada. El proceso de trabajo se inició con un análisis de necesidades, cuáles serían las fuentes de información con las que contaba actualmente la empresa, de dónde podía partir esa información, y básicamente pues era o bien del sistema de calidad que tenían implantado, de la herramienta de RP, que ya tenía una guía actualizada, o de los propios funcionamiento de las máquinas, de los distintos procesos. En base a esos valores y definiendo un poco cuáles serían los objetivos y los indicadores a alcanzar, se fue definiendo cuáles serían las funcionalidades que tendría la herramienta, cuál sería la arquitectura del sistema, cuáles serían los flujos de trabajo, porque aunque como tales ya los tenemos determinados, habría que parametrizarlos, digitalizarlos e incluso rediseñarlos para poder captar los datos de estos procesos. Una vez analizado y rediseñado los procesos para permitir la captura de datos, se pasó a la programación e implementación del sistema. Básicamente, el sistema estaba basado en una PDA que tenía cada operador, en la cual introducía los datos de inicio y finalización de cada fase de cada proceso de fabricación de cada producto. En el caso de esta empresa, pues es bastante amplio el catálogo de productos. Diciendo, pues, bueno, cuántas unidades se pensaba fabricar, y a partir de muy pocos datos, el operario ya conformaba una orden de trabajo que se visualizaba en una aplicación de supervisión en tiempo real, y a partir de los datos de todos estos trabajos, todos estos procesos que estuvieran activos, se podían trasladar a un cuadro de mandos donde eran analizados por la parte gerencial de la empresa, ¿no? La capacidad de capturar en tiempo real y de forma no invasiva todos estos datos ha permitido pues, cambiar completamente la forma de gestión de la empresa, ¿no? De una gestión, digamos, más tradicional a una gestión completamente digitalizada que además le permite anticiparse a las ineficiencias de los procesos. No solo diagnosticar los rendimientos de cada fase de cada proceso de producción de cada uno de sus referencias o productos, sino también ver pues, ineficiencias en máquinas concretas, en uso de recursos, tanto humanos como de consumo, detectar posibles desviaciones para poder pues, corregirlas, porque se tienen históricos de funcionamiento del proceso, y poder implantar mejoras pues, que repercuten pues, en reducción de tiempos de producción, en cambiar la fase o la estructura de producción en base a una programación o un planning semanal, por ejemplo. Me comentaban que había casos donde, productos donde tenían programado realizar la producción pues, de lunes a jueves, y con esto han visto la posibilidad de realizarlo, pues, a lo mejor en todo lo que realizaban en 4 días en un solo día, ¿no? Ajustando los recursos, sabiendo pues, las necesidades del personal, de consumo, de tiempos de maquinaria,
etcétera, de cada proceso de producción. Con lo cual, la optimización del proceso y, por lo visto, también, por lo que me han comentado la empresa que ya ha implantado el sistema, la plantilla se ha adaptado perfectamente. De hecho, colaboran e intentan pues, realizar continuas sugerencias para mejorar. En la propia presentación, la diapositiva, pueden ver en la primera página pues, la típica maquinaria de proceso de fabricación de cereales, moldura, etcétera. En la segunda pantalla se ve precisamente el puesto de la PDA y el puesto de supervisión. Y en la última pantalla se ve el cuadro de mando que evalúa las incidencias, las desviaciones y respecto a las medias de producción, con lo cual se pueden establecer criterios de eficiencia, límites, tolerancias respecto a máquinas, tiempos de proceso, etc. En la siguiente acción que fue apoyada, que se ejecutó con éxito, fue realizada por la empresa CP5, es una empresa que se dedica a la transformación de productos plásticos, y consistió en la sensorización y control de todo el proceso de transformación de su línea de moldeo de poliestireno expandido, EPS, ¿no? Del corcho blanco. Para ello se apoyó como proyecto tecnológico en Backlit Responsive Technology, con la cual formó un grupo de trabajo, porque la propia empresa ya tenía técnicos para realizar toda la parte de programación, captación de datos, y el proveedor externo se centró en el diseño de la aplicación informática, digamos, de la aplicación más visual, ¿no? Básicamente, el proyecto consistió en el desarrollo e implementación de un sistema tipo MES de control y documentación en tiempo real de todo el proceso de producción, integrado en SCADA, y que le ha permitido tener una herramienta capaz de llegar a tratar hasta 100 millones de datos al día. Cosa que bueno, sin ella sería completamente imposible. Pues quizás sea el proyecto que por este volumen de datos se acerca más a lo que concepto de Big Data, y sería el típico proyecto que será apoyado por la subvención de la Consejería de Industria, ¿no? Dentro de la línea de industria conectada. Entonces el proceso de trabajo pues se analizó, después de haber formado este grupo de trabajo, se analizó cuál sería la arquitectura, los parámetros y los sensores que serían necesarios para poder realizar toda esa captación de datos a partir de las moldeadoras de poliestireno, ¿no? Se diseñaron las ventanas de captura de datos, la parte más visual y funcional de la aplicación, y se crearon las bases de datos de Microsoft SQL para almacenar los datos que se iban extrayendo, ¿no? Para ello también se desarrollaron una serie de scripts, de cálculos para parámetros concretos, ¿no? Para los ciclos de trabajo de la máquina, los ciclos de turno, para los valores de eficiencia global de las máquinas, de cada una de ellas. En concreto eran 7 moldeadoras. Se hicieron pruebas de preexplotación para captar datos y ver si habían desviaciones, errores. Se establecieron los límites de tolerancia y los límites máximos de funcionamiento de cada uno de los parámetros que se estaba controlando en cada una de las máquinas. Luego se pasó a unas pruebas de explotación y finalmente se realizaron una serie de actividades formativas a todo el personal, tanto gerencial como los operarios, para el manejo y uso de la aplicación diseñada. Pues bueno, los beneficios obtenidos con esta acción por parte de la empresa han sido la gestión y control, supervisión, tanto in situ como a distancia, de todo el proceso de producción. Como ya les he comentado, una aplicación que permite una gestión de una amplia gama, elevado número de datos, puesto que el proceso y el ciclo de fabricación de las moldeadoras es realmente corto. Si multiplicamos eso por 7 moldeadoras, por 16 horas de trabajo, significan un enorme volumen de datos. De esta
manera se sabe qué está pasando en cada momento, en cada una de ellas, cuáles están haciendo mejor, cuáles están fuera o dentro del límite de tolerancias de cada una de sus microfases de fabricación de ese envase de poliestireno. Se pueden hacer comparaciones, por supuesto, con históricos, ver tendencias, calcular eficiencias productivas, y por tanto se puede realizar una mejora continua de todo el proceso de producción, ¿no? En la diapositiva pueden ver en la primera pantalla los datos que se recogen con la pantalla específica para cada una de las moldeadoras de EPS, donde está, pues, un sistema a escala, pues está dibujado todo lo que es la estructura de la máquina, de todas sus partes móviles, sus límites de tolerancia, todo esto en tiempo real. Y en la diapositiva inferior derecha pueden ver lo que es los macrodatos de eficiencia total de la máquina. Con lo cual, el propio empresario, a un simple vistazo, ya ve cómo está funcionando. A nivel de rendimiento, etc. La tercera acción que se apoyó fue elaborada por el laboratorio ISCO6, una tipología de proyecto completamente distinta, está más relacionada con el desarrollo de una estrategia online, el comercio electrónico y el marketing digital de la empresa, ¿no? La empresa Laboratorio ISCO6 es una empresa que se dedica a la fabricación de productos cosméticos. El proveedor tecnológico fue Fletch Family Communication, y el proceso de trabajo, pues, yo creo que el prototipo de cualquier proceso de trabajo de una estrategia, para establecer una estrategia online, ¿no? En analizar cuál es la situación de la empresa, en qué situación se encontraba, en su entorno digital. Pues en principio contaba con una página que no era una página web, una tienda que no era operativa, tenía muchísimas limitaciones y no le permitía realmente realizar una venta internacional como la que quería alcanzar la empresa, ¿no? La imagen tampoco era adecuada, no había una segmentación del potenciales destinatarios o clientes, con lo cual se tuvo que realizar todo eso por etapas, analizando cuáles eran las necesidades, de qué punto se partía, cuáles eran, en qué posición, en qué estrategia seguían los competidores, la creación de esa imagen visual, la creación incluso de las herramientas y recursos para poder realizar campañas de branding o de productos específicas para esos potenciales destinatarios. Y por supuesto mejorar todo lo que fue la página web y la tienda online a los requerimientos de la empresa. Los beneficios obtenidos, pues se ha implantado una estrategia de comunicación definida para determinados nichos de mercado. La empresa ahora tiene la capacidad de realizar acciones de promoción y fidelización dirigidas a través de correos electrónicos, de redes sociales, con lo cual también puede ofertar precios, descuentos, campañas personalizadas, mejora la gestión administrativa de los pedidos, cosa que antes no podía, por ejemplo, realizar pedidos diferenciando si el cliente era alguien particular o era alguien profesional, por ejemplo, una cadena de peluquerías o un laboratorio. Tampoco podía discriminar si la empresa era o el cliente era de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, y esto afectaba a los impuestos que se le tenían que repartir. Y sobre todo, lo que más le ha repercutido es en poder implementar de forma efectiva y de forma digital la nueva imagen de marca. Asociada a su marca de valor, que es Comercio Libre de Asterisco. Vende productos sin añadidos, completamente naturales. A pesar del poco tiempo que ha estado implementada la nueva tienda y página web de la empresa, pues ya a corto plazo han tenido llevan al menos varios meses de aplicación de este nuevo sistema, lleva un 10% de incremento de tráfico orgánico de la web y hasta un 80% de incremento en la venta online, con lo cual bastante positivo, y por las perspectivas que me han comentado últimamente,
y a pesar de la crisis, pues esto ha sido una de las herramientas que les ha sustentado el conseguir seguir manteniendo la producción. Hombre, no al mismo nivel que antes, pero sí que les ha ayudado incluso en la situación actual. La siguiente acción que paso a comentar es similar, una implementación de herramientas de comercio, de e-commerce y marketing digital, pero aplicada a otra empresa en otro sector completamente distinto. En este caso la empresa es Molinos de Gofio, la Molineta Estrella de Oro, y el proveedor tecnológico fue Fresh Commerce Solutions. Básicamente lo que querían es, tenían las mismas necesidades, las mismas deficiencias o muy parecidas, con una página web muy obsoleta, tienda online inadecuada para la venta internacional. Tampoco tenían una adecuada imagen digital, ¿no? Por lo menos lo que ellos transmitían, ¿no? Sobre todo querían transmitir unos valores tradicionales de producto elaborado de forma artesanal, industrial, pero de forma artesanal, y querían dirigirse de forma específica a determinados nichos de mercado. El proceso pues, de trabajo ha sido exactamente igual al anterior. Las ventajas que va a tener la empresa es que no solo con esta aplicación tiene una mejora de imagen, una página web más accesible, una tienda online que realmente es rápida, efectiva y segura, sino que además va a poder introducirse en aquellos nichos de mercado, marketplaces, donde hasta ahora no había podido estar, como a lo mejor en AliExpress o en Amazon, etc. Hay que tener en cuenta que esta empresa, a pesar de ser un molino de gofio de producción y fabricación tradicional, está implantada a nivel internacional con sus propios distribuidores en toda Europa y en Estados Unidos. Y para ellos era fundamental tener esta herramienta basada en la última tecnología. Ellos también han notado desde su implantación un incremento en el tráfico de visitas, en el carrito medio de compra, es decir, el volumen que compra cada persona se ha incrementado y la tasa de conversión de venta online. Aunque ya son periodos cortos de prueba que lleva el proyecto, todo esto le ha permitido incrementar la producción, por lo menos la producción destinada a la internacionalización, que en estos momentos pues, pasa a paliar parcialmente la pérdida de ventas que, como toda industria o la mayor parte de las industrias están teniendo. La siguiente acción que paso a presentar también es una empresa de carácter fabril, pero artesanal, la empresa de Salinas Marinas de Fuencaliente, y el proyecto tecnológico fue Proyectra, ¿no? Un proyecto en el cual se trata de la aplicación de realidad virtual y aumentada en la promoción comercial. A priori no parecería que esta tipología de proyectos fuera aplicable a este tipo de empresas, pero el empresario lo tenía muy claro. Necesitaba una herramienta con la que poder mostrar y poner en valor sus procesos productivos, su entorno natural, un entorno natural protegido, su proceso artesanal y específico, tanto a los visitantes que de forma presencial van a sus instalaciones en La Palma, como a cualquier otro que visite su página web y bueno, pueden ser también prescriptores de la venta final de sus productos, que es en definitiva lo que se pretende. En principio se realizó un estudio de la adecuación de las tecnologías de realidad virtual al entorno de la empresa, se recopiló toda la información, tanto a nivel de planificación de los procesos productivos, como de todo lo que es el entorno de la salina, destacando pues, sus cualidades naturales y el posicionamiento geográfico donde se encuentra. Se desarrolló, se diseñó, se desarrolló y se construyó el aplicativo de realidad virtual, tanto para una versión de PC como una versión de tablet.
se realizaron las pruebas y ajustes pertinentes en una explotación del prototipo. La empresa adquirió un punto interactivo de realidad virtual para implantarlo en sus instalaciones de La Palma. Y se realizó la formación y absolutamente necesaria tanto para el empresario como para el operario que en su momento pues, trabajara con esta herramienta, ¿no? Esta herramienta también en un futuro la empresa pretende utilizarla para dar formación a los nuevos operarios, ¿no? En el funcionamiento de las distintas máquinas. En esta diapositiva pueden ver algunos pantallazos de la aplicación de realidad virtual. El primer pantallazo es todo lo que es la instalación, que consta, pues, por supuesto, de la parte de las pozas de salina, con sus diferentes etapas. Posee un edificio de centro de visitantes, también tiene una zona de restauración y la parte de fabricación. Esenciales, ¿no? De la gente que pasa a visitarla, y además son prescriptores que vuelven a otros países europeos y recomiendan volver o consumir estos productos o consumirlos a distancia a través de su tienda. La siguiente acción que paso a presentar sería la realizada por la Sociedad Agraria de Transformación FAST, una empresa que se dedica al empaquetado, manipulación y empaquetado de frutas, especialmente plátano. Y ellos tenían un problema porque todo el proceso de recogida de plátano procesado se realizaba de forma documental, manual. Y esto cuando estamos hablando de un entorno rural, agrícola, donde hay multitud de agentes intervinientes en todas las fases del proceso, desde el agricultor, el transportista, el controller, el administrador, el jefe de la planta de procesado, etc. Pues lleva un montón de errores. Todo esto se hacía por manual, por triplicado, en un vale de recogida que iba asociado a la jaula donde se recogían y transportaban las piñas de plátano, y muchas veces pues o no se leía lo que se ponía, o se perdía directamente el vale, o se equivocaban de finca, o bueno, había que coordinar mucha gente y tener mucho conocimiento para no cometer ningún error. En muchos casos les llegaban vales de recogida de plátanos con cifras erróneas en cuanto al número de piñas, tipología de finca, porque podía ser ecológica o no ecológica, o en proceso, etc. Para todo eso pensaron en una solución que pudiera digitalizarlo todo y sobre todo evitar los errores humanos en todo el procedimiento. Para ello el proceso de trabajo realizado por la empresa Locatec, con amplia experiencia, es una empresa valenciana, amplia experiencia en la implantación de estos sistemas, digamos, APP móvil, en sectores como la papa, el cítrico, etc. Y por primera vez lo iba a implantar en el proceso el procesado de plátano, ¿no? Siendo Safaz la primera empresa o cooperativa que tiene esta herramienta implantada, ¿no? Primero pues se tuvieron que analizar para realizar la aplicación, pues las necesidades de todos los departamentos, no solo del agricultor, sino también del transportista, de la parte de administrativa, cómo quería que les llegaran los datos, y de la parte de procesado en planta. Una vez que llegan los camiones, cómo se tiene que procesar para ajustar toda la trazabilidad del proceso. También había que tener en cuenta que hay muchos perfiles, como comentaba, transportistas, agricultores, manipuladores, controladores, gente administrativa. A cada uno le tiene que llegar la información correcta y precisa y necesaria para cada puesto. Tras conocer todo esto, pues se definieron los requisitos y funcionalidades de la aplicación. Se realizó un testeo en campo durante bastante tiempo, porque, bueno, se tenían sus dudas de que la digitalización de un proceso que llevaba tanto tiempo realizado de forma manual pudiera ser efectiva, pero no tuvieron ningún problema. De hecho, facilita muchísimo el trabajo, tanto, sobre todo de la parte de transportista del proceso, perdón, del proceso en planta, evitando errores,
hay muchos datos que ya están cargados sobre los tipos de fincas, dónde están situadas, qué es lo que se tiene que recoger, dónde se tiene que ir después, en la planta de procesado cuánta piña nos va a llegar, de qué tipo, si es ecológica, si no es ecológica, para liberar, asignar líneas de producción, con lo cual ha mejorado la planificación total de la planta de envasado. Aparte de lo que comentaba de evitar los errores humanos. Al final eso se reduce en reducir tiempo, en reducir costes, en reducir errores, en aumentar la eficiencia de producción y sobre todo también en tener todos los datos digitalizados de manera que la FAS, la cooperativa, es capaz de demostrar ante terceros, en este caso ante Coplaca, la organización de todas las cooperativas, la trazabilidad de los productos y ante su sistema de calidad, la conformidad con todos sus requisitos, ¿no? Aquí en la diapositiva pueden ver la imagen general de la planta de procesado. En la segunda sería la tableta con el vale de recogida de las piñas de plátano que tiene el transportista. Una vez recogida, en esa plantilla ya viene encargado directamente qué finca está, de quién es el dueño, qué tipo es. De hecho, el vale que se ha diseñado y que aparece en esa tablet es muy similar a lo que era el vale manual en papel anterior, para que no hubiera, digamos, demasiadas disfunciones o diferencias. Anteriormente había un triplicado, en este caso también hay un triplicado de ese vale, en el cual una copia se da al correo electrónico del agricultor, otro a la parte de administración, otro se lo queda el transportista y otra va directamente a la planta de procesado, con lo cual ya sabe qué cantidad de piñas y en qué momento del día les van a entrar y de qué tipo. Esto es desde luego algo que parece muy sencillo y lo es al principio, aunque maneja una elevada cantidad de datos, pero que realmente ha sido un cambio total en el proceso en el procesado de plátano de la cooperativa. En principio se ha hecho con algunos transportistas, con algunos agricultores y poco a poco van a irlo extendiendo al resto de agricultores asociados. Y con este caso, pues terminamos los 11 casos, las 11 acciones que fueron apoyadas como parte del proyecto de transformación digital.